Estuvimos viendo, observando durante las conversaciones de la mañana que allí donde los gobiernos o las organizaciones de la sociedad civil no logran acceder con sus acciones, y de alguna manera están facilitando el desarrollo y el ingreso o la promoción del narcotráfico. Es por eso que se considera que invertir en el desarrollo de políticas públicas integradas, integrales y ajustables a las realidades propias de cada contexto, en colaboración con los gobiernos, de los gobiernos en colaboración con la sociedad civil es fundamental, es decir, el desarrollo de políticas públicas. Así, de esa manera, se podrá lograr un mayor éxito en la aplicación de dichas políticas. En este momento vamos a discutir, por un lado, vamos a ver los costos de la no inversión en políticas integrales y la influencia de las instituciones en el momento de la implementación. Y por otro lado, se presentará la necesidad de la colaboración pública-privada en el ámbito de las drogas y la importancia del rol de la sociedad civil. Voy a presentar, y le digo buenos días, a Elizabeth Arribas, de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la CICADOEA. Elizabeth es gerente del Programa de Políticas sobre Drogas de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos. Ella tiene formación en Ciencias de la Salud, posee una maestría y doctorado en Salud Pública y Epidemiología en trastornos por uso de sustancias. Dispone de una amplia experiencia profesional sobre el problema de las drogas en la región de las Américas y en Europa, a raíz de su trabajo en organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y el programa COPOLAD de la Comisión Europea. A través de su trabajo con estas organizaciones, apoya técnicamente y brinda capacitación a gobiernos en el desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y estrategias nacionales sobre drogas y de salud mental. Así también dispone de una trayectoria de investigación y ha trabajado en centros de investigación, en universidades y entidades nacionales como la Escuela de Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, ¿no? Baltimore, y después el Parque Biomédico de Barcelona y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Llego hasta allí, después viene toda la trayectoria en investigación y dispone de diversas publicaciones. Elizabeth nos va a hablar de los costos de la no inversión en políticas integrales y la influencia de las instituciones en el momento de la implementación. Adelante. Bueno, muy buenas a todos. Presidenta de la mesa, muchísimas gracias por esta introducción a mi persona. Primero de todo, agradecer a la RIOT de este excelente seminario que he podido irme conectando en diversos momentos. Los paneles han sido y están siendo, ¿no? De lujo, unas presentaciones buenísimas y sobre todo, pues eso, felicitar a RIOT, agradecer la invitación. Y bueno, y ya que está por aquí también la presidenta Margarita Sánchez, felicitarla por su liderazgo y también a Cuca Gómez por su coordinación en este seminario y en diversas actividades que siempre hemos venido colaborando. Entonces, con su permiso, tomo ya la palabra para poder presentar esta presentación, que tal como ha dicho la presidenta de la mesa, es los costos de la no inversión en políticas integrales y la influencia de las instituciones en el momento de la implementación. Lo que busco en esta presentación, ustedes conocen muy bien y se habla mucho, ¿no? de la política pública, de lo que hace, de hacer política, ¿no? Y todas las contrapartes han de participar, ¿verdad? Y ustedes están muy familiarizados con ello. Pero lo que se busca aquí en esta presentación, y ese ha sido mi enfoque, es buscar esa reflexión en lo que estamos haciendo.
lo que ustedes en su día a día, en sus roles están haciendo, el sentido que tiene, ¿no? El impacto que tiene en la población, en las personas que más lo necesitan y se ven afectadas por la problemática de las drogas. Y en así, de alguna manera, justificar la importancia de una política, porque siempre hablamos de políticas y por qué política o estrategia nacional, ¿no? Y no hablamos de intervenciones que se van haciendo, ¿no? ¿Por qué la política, no? Entonces, bueno, iniciamos primero con el coste de la no inversión en las políticas. Bueno, como ustedes saben, las drogas es un fenómeno de múltiples facetas que incluye pues, todas las etapas que es de producción, tráfico, distribución, consumo y dependencia. Y es más que conocido que el impacto que hay es un impacto en la seguridad, sobre todo en la región de las Américas, donde hay mucha producción y distribución de drogas, ¿no? También de salud, a diferencia, por ejemplo, de Europa, que es más un impacto, o los gobiernos están más enfocados en el tema de salud porque no hay tanto el tema de la oferta, ¿no? De la producción, pero también hay todo un impacto en el desarrollo social y económico. Entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Los gobiernos tienen que invertir en políticas y que sean además integrales? Evidentemente todo esto sube, ¿no? Entonces aquí es eso, ¿no? Los gobiernos se enfrentan en todo momento a decisiones sobre cómo utilizar los recursos públicos. ¿Cuánto dinero han de gastar en este Que te problema para interrumpa. paliarlo? Hay una presentación tuya, no la estás compartiendo. ¿Y se está compartiendo? Ay, perdón, No. pensaba que se había hecho. Gracias por avisarme. Miren. ¿Se ve la presentación ahora? Ahora sí se ve perfectamente, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues eso es lo que acaba de comentar. Por lo tanto, no un aumento de inseguridad, de falta de afectación en la salud, desarrollo económico y social, y por lo tanto eso, debemos invertir en políticas. Y lo que comentaba ahora, ¿no? Los gobiernos se enfrentan en todo momento en esa discusión, ¿no? ¿Qué decisiones han de tomar? Hay muchos problemas que se presentan en la sociedad, los recursos públicos son los que son, ¿verdad? ¿Y en qué deben gastar el dinero, recurso humano, lugares para invertir, ¿no? Entonces, ¿por qué deben hacer para abordar el problema de las drogas, ¿no? ¿Por qué una política pública? ¿Por qué se busca con esta política? Una política pública, en este caso de drogas, una política social, una política económica, una política más reguladora, porque la política pública empieza como una idea para transformar una realidad o resolver un problema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aquí desde la Secretaría Ejecutiva de la CICAD apoyamos a los Estados miembros a poder desarrollar una respuesta, abogamos a que se desarrolle una política. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser una política sobre drogas? ¿Por qué no se hacen unas intervenciones separadas? ¿No? Porque hay toda la área de la oferta, el área de la demanda, porque al final la política, que haya un documento de política que junte a todos los actores, que hablen, que interaccionen, que busquen conjuntamente una respuesta, es un compromiso político y también es un instrumento técnico que ahora en la siguiente diapositiva voy a hablar. Que sea integral. ¿Por qué es importancia la integralidad? Porque debe incluir todas las partes interesadas, independientemente de las prioridades individuales o de cada institución. Tiene que ser integrada porque integra a todo. Como hemos visto en el pasado, en la región justamente había muchísimas políticas que se centraban en la sustancia, en todo el ámbito punitivo, más en ese aspecto, dejando de lado toda la parte de demanda que, como ustedes saben, ¿no? La sociedad civil desde ya lleva muchísimos años trabajando en poder dar respuesta a las consecuencias que crea el consumo y la dependencia de drogas. Por lo tanto, que sea integral, que integre a todos los actores, que también sea equilibrada. Aquí solamente he puesto integral porque hablábamos, ese era el título de la presentación, pero también que sea equilibrada, que debe responder al problema de drogas, como estaba diciendo, tanto enfocado en la demanda como en la oferta, ¿no? Que define y analice la situación que hay y que identifique todas las necesidades y que sea coherente además, ¿no? Que proporcione respuestas eficaces, rentables y garantice la coherencia entre la política en sí, las diferentes componentes y en otras políticas nacionales, ¿verdad?
Aquí aprovecho para comentar, y ustedes seguramente ya lo conocen, es la estrategia hemisférica y el plan de acción sobre drogas hemisférico aquí, en el cual los Estados miembros definen una serie de actividades prioritarias y entre ellas era el desarrollo de políticas nacionales y locales sobre drogas. En esta siguiente diapositiva es lo que comentaba, ¿no? ¿Por qué una política? ¿No? Y eso, otra vez esa reflexión. ¿Por qué es el compromiso político? Estimula los debates nacionales sobre cuestiones relacionadas con las drogas al reunir las partes interesadas para crear un sentido de propiedad colectiva, y respuesta integral que beneficie a todo el país. Y también me gusta mucho resaltar eso, es un instrumento técnico de planificación, porque es un instrumento dinámico. Acuérdense que la política se desarrolla, pero durante todo su tiempo de implementación puede ser adaptada, cambiada en base a la necesidad que surja, pero por lo tanto es un instrumento dinámico y unificador que establece un plan estratégico e identifica y articula todas las acciones, programas e intervenciones dentro de un marco normativo y de un sistema financiero establecido. Por lo tanto, la política también ayuda a poder identificar esos recursos y que se otorguen. Por lo tanto, ¿qué pasa si no se invierte en una respuesta al problema? Si el Estado, vamos a decir, no destina ningún tipo de esfuerzo ni recurso, ¿no? A ver, podría ser que no se desarrollara pues, ninguna política, ni tampoco ninguna intervenciones, o bien que hubiera una política, pero que no fuera integral, ni equilibrada, ni coherente, por lo tanto se daría una respuesta bastante floja al problema, que las intervenciones, al no invertir, al no destinar recursos, fueran débilmente formuladas, se hiciera una pobre implementación, un pobre seguimiento, y también pues, la falta de recursos, ¿no? Porque acordemos, y aquí hacemos mucho énfasis a las autoridades nacionales sobre drogas cuando trabajamos en la formulación, bueno, cuando les apoyamos en la formulación, de que las políticas ayudan a identificar también esos recursos y a poderlos solicitar, ¿no? Porque siempre, y cuando yo he estado trabajando en el terreno, ¿no? Siempre nos faltan recursos, ¿verdad? Nos faltan determinadas cosas, nos faltan profesionales que apoyen, que sumen al equipo, ¿verdad? Pero la política es lo que resalta, decir lo que se va a hacer, lo que se quiere hacer, y para poder alcanzar y cumplir con lo que se quiere hacer, esos son los recursos que se necesitan. Aquí entonces viene la reflexión también. Si no hay políticas sobre drogas o políticas que no son de drogas, ¿no? Porque también inciden, ¿no? En dar una respuesta al problema de las drogas, vemos que entonces no habría una participación coordinada, al menos de todos los sectores, que no se podrían identificar las necesidades ni establecer respuestas, porque entonces no se estaría invirtiendo en investigación, en poder recabar datos, en poder analizarlos. Tampoco habría un abordaje integral, porque estamos hablando de políticas integrales cuando se integran a todas las contrapartes, a todos los actores, a todas las instituciones. Tampoco habría, ¿no?, como unas estrategias implementadas y que fueran dinámicas, ¿no? Porque si no se define una estrategia, no hay estrategia, por lo tanto, no puede guiar ni ser modificada en cuanto a cómo poder dar respuesta al problema que hay enfrente, ¿no? Tampoco se creían sinergias con otras políticas al no existir la política y no se podrían ver intervenciones conjuntas con otras áreas, podríamos tener con otros ministerios, con otros grupos de la sociedad civil que están trabajando más en otro foco, ¿no? Por ejemplo, también pues, no habría una estructura o no se aseguraría una coordinación, no habría una estabilidad tampoco operativa, porque no habrá una planificación detrás que fuera guiando los pasos que se van haciendo cada año o en cada periodo, no habría como cierta estabilidad, y tampoco habría, y eso se ha resaltado justamente en el panel anterior, la importancia, ¿no?, de poder haber un seguimiento y una evaluación continua. Por lo tanto, y justamente es lo que estoy diciendo, ¿no? Si no hay una inversión en resolver el problema, en poder hacer quizá una política pública, que dentro de la política pública hay las diferentes intervenciones, programas y todo, pues no se podrá hacer investigación, por lo tanto no se conocerá cuál es la situación del problema, no sabremos qué es lo que está pasando, cómo diseñar las intervenciones, por lo tanto tampoco hay esa planificación, no habrá respuesta coordinada, actuación e intervención, pues no se definirán las intervenciones adecuadamente,
ni habrá coordinación entre ellas. Por lo tanto, no estaremos ni previniendo, ni tratando, ni cuidando, ni fiscalizando, ni interceptando, ¿no? Drogas. No se formarán a profesionales. Por lo tanto, llevamos a la población a un abismo, sobre todo aquella población que es propensa o que se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad a ser incluida pues, en actividades ilegales, ilícitas, en consumos también problemáticos y todo ello. Entonces, vamos aquí al kit de la cuestión, ¿no? Las consecuencias a la no inversión en políticas, en este caso me gusta siempre decir la política sobre drogas porque es la que realmente se centra y la política sobre drogas entendemos que incluye tanto la oferta como la demanda, no tiene este impacto en seguridad. O sea, si no se hace nada, la droga en sí, el impacto de las drogas ya causa un aumento de lesiones físicas y emocionales a raíz de la violencia que se crean con estas actividades ilegales, ¿no? Del crimen organizado. Por ejemplo, en el tema de desarrollo alternativo, los cultivos ilícitos, la persona que está conreando las diferentes sustancias ilícitas, ¿no? Ese sujeto a esa violencia, o la persona que está haciendo manodeo, ¿no? O vendiendo la sustancia, esa violencia física y emocional que están sometidas. La persona, luego también la familia e incluso una comunidad. El aumento de actividades ilegales, ¿no? Que eso, pues, ya no solamente la propia persona que está en ciertas actividades ilegales o en unos consumos problemáticos y por lo tanto está en un ambiente propenso a poder recibir ciertas lesiones, ciertos daños, vamos a decir, también en la población en general. Eso también impacta a la población en general. La persona que está justamente pasando por ahí al lado y hay una actividad ilegal o de crimen organizado puede verse afectada simplemente por estar allí en esa escena, ¿no? También aumento de personas en procesos judiciales y en centros privados de libertad. Lo que se intenta a través de las políticas es que hayan alternativas al encarcelamiento, ¿verdad? Que las personas, dependiendo del proceso en el cual se están encontrando, ¿no? En el cual están siendo juzgadas, tengan una salida digna, tengan un trato digno en base, ¿no? A la situación en la cual les ha empujado a poder consumir, bueno, a consumir, ¿no? O a poder llevar a cabo, ¿no? Mejor dicho, las actividades ilegales de venta, de compra de drogas, ¿no? En tema de salud, claro, si no se invierte, imaginamos que hay un sistema de salud que no está ofreciendo servicios, que no está ofreciendo tratamiento, aumentaría significativamente la mortalidad y la morbilidad, y sobre todo la mortalidad prematura, porque ustedes cuando ven los diferentes estudios que se crean de medir la mortalidad a nivel global y a nivel de país que causa las drogas, es muy, muy elevada esta mortalidad prematura, ¿no? Sobre todo de gente joven, ¿no? Que se ha visto empujada al consumo o a implicarse en estas actividades ilegales y ha sido fuertemente violentada y hasta ha perdido la vida. Después la discapacidad, no perdamos de vista eso, no solamente la muerte, y eso es la sustancia como parte de enfermedad, de trastorno mental no transmisible, la alta discapacidad que crea, ¿no? Por lo tanto, un estado con personas con alta discapacidad, eso no es productivo y ahora luego entraremos en el desarrollo social y económico, además de todas las enfermedades infecciosas y mentales que hay, ¿no? En la comorbilidad psiquiátrica. También el aumento de demanda y de costo de atención en salud y servicios sociales. Si en muchísimos países la población se queja, ¿no? De que hay una poca inversión en salud o que no resulta ser suficiente, imagínense el nivel de demanda, ¿no? Y de personas en necesidad que necesita, ¿no? Ser atendida. Y también el aumento de inequidades e inigualdades, desigualdades, marginalidad que crea el tema de no poder poder dar una integración social a determinados grupos, ¿no? Que se integren en la sociedad, que no haya estigma, que no haya marginalización, tanto a nivel social, ¿no? De comunidades, como a través también de género, de población juvenil, entre otras, ¿no? Poblaciones que también conocemos que están en riesgo de estigmatización, marginalización y desigualdad. Después, aumento de familias y comunidades fragmentadas,
evidentemente, aumento de economías sumergidas y disminución de la actividad productiva, ¿no? Esto atado fuertemente también con la discapacidad. Todas estas consecuencias se pueden ser evitadas mediante intervenciones, programas, actividades coordinadas a través de una política o estrategia nacional. Desde CICAR nos gusta muchísimo hablar de políticas porque entendemos que la política incluye la planificación estratégica, el plan de acción y el marco de monitoreo y evaluación, pero hay países que hablan de estrategias nacionales de drogas, de planes nacionales sobre drogas, pero lo que estamos hablando es de lo mismo. Entonces, y aquí viene un poco también el kit de la cuestión, ¿cómo medir o estimar un aumento del costo humano y económico de estas consecuencias? Porque estas consecuencias que acabo de nombrar ustedes las conocen, ¿no? Ustedes están haciendo diversas actividades en su día a día para paliar en una comunidad, en una población, en un país, en el país donde ustedes están. Pero ¿cómo medir y estimar este aumento? Hay muchos estudios que se atreven, ¿no?, a lanzar y decir, bueno, si no se invierte en determinados servicios de salud, esto aumentará y las consecuencias de muertes prematuras y de comorbilidad aumentarán en un índice X. Hay varios estudios que hay y han sido publicados, ustedes pueden ver, ¿no?, que se están viendo a través de incidencias, prevalencias, tasas, también evaluación de costo-impacto de intervenciones. Aquí sí que no he querido dar ningún dato específico porque, bueno, los estudios tienen sus particularidades, también tienen sus limitaciones. Y aquí, desde la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, apoyando a todos los Estados miembros, lo que estamos trabajando, y allí es donde vendrá la estimación real para cada país del costo humano y económico, al apoyarnos por nuestra parte y los países, ¿no?, avanzar en el desarrollo de políticas nacionales sobre drogas, justamente en el componente, en el plan de seguimiento y evaluación es donde se va a medir este impacto en costo humano, ¿de acuerdo? Y en el costo económico. ¿Cómo lo estamos preparando? ¿Cómo estamos apoyando a los Estados miembros para que realmente puedan estimar estos costos? Porque es lo que interesa. ¿Las políticas de drogas tienen un impacto? Sí o no. ¿Y en qué nivel? ¿De acuerdo? Cuando estamos con el diseño de una política nacional sobre drogas, se habla y se trabaja, ¿no?, de la planificación estratégica, definir la misión, la visión, las metas y los objetivos que se quieren alcanzar. No sé si ustedes están familiarizados, pero para transicionar, ¿no?, para poder empezar a dibujar, ¿no?, las diferentes actividades y los pasos que se deben hacer para cada objetivo, ¿no?, para poder conseguir cada objetivo planteado y así poder alcanzar la meta del objetivo, se crean los modelos lógicos. Los modelos lógicos lo que hacen es ver cuáles son los insumos, lo que se necesita para poder alcanzar el objetivo planteado, las actividades y los pasos que se van a tener que ir haciendo para poder alcanzar el objetivo, qué se obtiene de cada actividad, de cada paso y cuál es el resultado a corto plazo, a mediano y a largo plazo, ¿no? Es cómo se quiere proceder, cómo se quiere hacer para alcanzar los objetivos que se han planteado en la política. Los modelos lógicos como un brainstorming, ¿no?, como una lluvia de ideas que igual va centrando el pensamiento, los pasos de todos los profesionales que están en la planificación. Y el plan de acción lo que hace es recoger estas actividades y estos pasos que se han ido dando, ¿no?, y se empieza a decir quién es la parte responsable, qué recursos se necesitan y por aquí vienen los indicadores, ¿de acuerdo?, que formarán parte del plan de seguimiento y de evaluación. Por lo tanto, cuando nos centramos en el plan de seguimiento y evaluación de las políticas que los países están formulando, lo que vemos es que se han aplicado y se han implementado muchas políticas en la región de las Américas, sobre todo en América Latina. Pero el tema de los marcos de monitoreo o de seguimiento y de evaluación siempre han sido flojos o inexistentes. Por lo tanto, ha sido complicado poder medir el impacto de una política y por eso desde la Secretaría Ejecutiva estamos apoyando a los estados para que definan bien sus planes de seguimiento y evaluación. Por lo tanto, aquí vemos el objetivo con las intervenciones y los indicadores. Indicadores se formularán de resultado, de seguimiento, de calidad, ¿no? Hay de muchos tipos de indicadores, pero la clave será establecer esta línea base, después la línea base y cuál es la meta, cuándo se va a ir implementando y las fuentes de verificación. Aquí es la clave cuando podremos a nivel
de nuestras intervenciones, ¿no? De política de país, ir midiendo cuál ha sido el costo. ¿De Perdón, acuerdo? Elizabeth, que te interrumpa. Quedarían 5 minutos. Perfecto, gracias. De nada. Por lo tanto, el coste de país en paliar estas consecuencias está en una media de unos 5 o 10 veces superior al coste de invertir en una política integral sobre drogas. Eso es lo que están diciendo los estudios. Es un rango alto porque cada país aplica a su manera su política de drogas. Pero claro, se necesita de una buena política integral que esté bien formulada y con los recursos. Entonces, solo eso, hablemos un poco de implementación. Y ahora tomo estos 5 minutos en poder hablar de la influencia. El proceso de la elaboración de la política lleva toda la parte de la situación de análisis, del desarrollo de la estrategia, del plan de acción, de la planificación de presupuesto, del seguimiento y evaluación y finalmente de la aprobación y, una vez la política está aprobada, la implementación. Y ahí tiene que ver, o se implican todas las diferentes partes. Y aquí ustedes pueden ver un mapa de todas las partes interesadas, de todos los actores, ¿no? Desde todas las instancias de gobierno, la sociedad civil, la academia, los gobiernos locales, los centros de investigación, las instituciones público-privadas, que justamente estamos intentando trabajar mucho en poder desarrollar ciertas recomendaciones para que los gobiernos tomen en cuenta, los gobiernos, la sociedad civil, ¿no? Cómo pueden apoyar, ¿no? En la implementación de las actividades y programas. Entonces, del documento de política a la acción, ¿no? O sea, una vez el documento está aprobado, ¿cómo se influencia hacia el éxito de la política? Ya me quedan 2 diapositivas para comentar. Remarcar eso, ¿no? Que la influencia de las instituciones tiene que estar en todo el ciclo de la política, desde su desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación. Entonces, la adopción de la política por la propia institución, ¿no? La institución, vamos a decir, por ejemplo, la sociedad civil, ¿no? Se ha hecho cargo de diversas intervenciones, entonces, ¿no? La adopción de esas partes, su implementación, de poder compartir y la parte de la política que ellos van a implementar con toda la institución de la sociedad civil, ¿no? Que se empapen, que la adopten en sí. El punto número 2, el nivel de empoderamiento, el liderazgo de los programas de intervenciones a cargo, que se lleven a implementar, ¿no? La rigurosidad de la implementación de las actividades que han sido asignadas a cada institución, la cooperación y colaboración intrainstitucional dentro de la propia institución, muy importante, y también con las otras instituciones, el aporte de conocimiento y expertise y herramientas, ¿no? Como más preparado esté el terreno en la implementación, por lo tanto la influencia que hace esta institución en la implementación será mucho más exitosa. Después, el nivel de participación y consideración de la institución, pues en consultas, en el comité directivo de la política, podría ser, en diferentes audiencias públicas. La toma de decisiones, ese liderazgo también en la toma de decisiones y en formar parte de decisiones que tienen que ser consensuadas con varias instituciones. También los recursos disponibles, por lo tanto, aquí volvemos a hacer énfasis, ¿no? De que las políticas deben de tener la parte presupuestaria para solicitar todo lo que se necesita para la implementación y el nivel de seguimiento y evaluación de las acciones. Eso es muy, muy, muy importante. Esa es la gran influencia que tiene todas las instituciones para que la política se pueda medir si ha sido exitosa o no, si ha cumplido o no. El seguimiento también es ver si se va cumpliendo. Por último, ya es solamente comentar que desde aquí la Secretaría Ejecutiva, ¿no? La Unidad de Fortalecimiento Institucional, hemos publicado ahora una guía, que es una que ha sido actualizada en 2009, que es cómo desarrollar una política nacional sobre drogas. Están los 4 idiomas oficiales de la OEA, español, inglés, francés y portugués. Después un currículum de formación que esperaremos ahora más adelante poderlo virtualizar y que pueda ser autoaplicado en cómo desarrollar políticas nacionales sobre drogas. Y también, por último, una publicación del 2021 trabajado bajo un programa que se llamaba Sabia, quizá alguno de ustedes lo conoce, que es cómo implementar, cómo desarrollar, ¿no? Una política local sobre drogas. Con eso sería todo y disculpa el haberme alargado. No, perfecto. Muchísimas gracias, muy claro. Lo más importante es fomentar la voluntad política para desarrollar tal política integral de drogas en todos nuestros países. Ojalá desde la sociedad civil lo podamos promover. Ahora
La voy a presentar a Felisa. Esperen que encuentre. No sé por qué tengo acá Felisa. No sé qué buscar. Felisa. Felisa Pérez Antón. Felisa es la presidenta de ABD y vicepresidenta de la Junta Directiva de la RIOD. Es psicóloga, profesora de primera enseñanza y especialista en drogodependencias. Ha participado desde los años 80 en la creación de la red de drogodependencias de Cataluña y de otros lugares de España. En la actualidad cumple con varios cargos en juntas directivas de diferentes asociaciones y plataformas de España e internacionales. Felisa nos va a hablar sobre la colaboración pública-privada en el ámbito de las drogas y la importancia del rol de la sociedad civil. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Seguramente diré algunas cosas de las que anteriormente ya ha dicho la ponente anterior, quiero decir, y además repetiré algunas de las cosas que he dicho a lo largo de muchas veces que hemos estado en las jornadas, en seminarios como este. Y repetiré porque creo que a veces es bueno tener un hilo conductor para entender un poco lo que se va diciendo. A ver si puede poner la primera. Aquí, perdón, ya lo voy. Vale. Este es algo que vengo explicando en varias ocasiones y es que siempre explicamos, somos tercer sector o sociedad civil, que aquí se le llama. Ay, perdón. No va, ¿eh? Ah, vale. El primer sector es el sector gubernamental, administraciones públicas. El segundo sector es el sector mercantil, que también podríamos incluir ahí el narcotráfico, el sector mercantil. Y el tercer sector nace hace unos 40 y pico de años con las primeras gobiernos democráticos, porque anteriormente no existía. Por lo tanto, somos nuevos en el territorio en cuanto a edad. Todos operamos sobre las mismas personas, todos operamos sobre las personas que están en un territorio, cada uno de su manera, pero se entiende que el sector del gobierno, de las administraciones públicas, como han dicho antes, lo que hacen son propuestas para que haya un equilibrio y una mejora en la ciudadanía, que la convivencia sea la mejor posible. Pero es que el tercer sector resulta que nacemos también para buscar estrategias de dar soporte aquellos colectivos que tampoco están suficientemente apoyados por el primer sector en su conjunto. Por lo tanto, cuando hablamos de público hay algo que os lo repetiré después otra vez, es que lo público no es del gobierno ni de las administraciones, lo público es de todos. Ayer ya se dijo que lo público es el derecho a participar. Y de ahí nace todo el sector, el tercer sector social, que puede ser el sector social, sector sanitario, tercer sector deportivo, cultural, etcétera. Todos aquellos que quieren participar dentro de la colectividad. Y ahora, a ver si. Vuelvo a repetir lo mismo, algunas premisas sobre la gobernanza. Lo público es de todo, ya lo he dicho antes. Pero es que además es importante que entendamos que el interés general se construye de manera colectiva. No se puede construir por unas partes solo. El interés general se co-crea, se hace de forma cooperativa, se crean sinergias, consensos entre todos los agentes de un territorio y eso hace que garantice que logremos los objetivos que nos planteamos. Y otra premisa es que cuando hablamos de políticas integrales, de atención centrada en la persona, no estamos hablando de suma de las partes. Estamos hablando de complejidad, estamos hablando de complementariedad y estamos hablando de trabajo colaborativo. Esto lo he explicado también muchas veces, pero es necesario que entendamos, vuelvo a repetir, de dónde nacemos. La sociedad civil organizada, que sobre todo en España hablamos de tercer sector social, son entidades sin ánimo de lucro, bien grandito, sin ánimo de lucro, tampoco de pérdida, pero sin ánimo de lucro, cuyas acciones buscan el bien común y somos ciudadanos comprometidos.
Se conocen como ONGs, tercer sector, organizaciones non-profit, organizaciones de iniciativa social, tejido asociativo. Todo eso queremos decir exactamente lo mismo. Y las fórmulas jurídicas con las que nos movemos mayoritariamente son asociaciones, fundaciones, corporaciones y cooperativas de iniciativa social. ¿Cómo hacemos o cómo estamos intentando hacer? Durante mucho tiempo hemos estado operando, cada uno de nosotros hemos nacido para suplir una situación o ayudar en una situación a unas personas o a unos colectivos, y hemos ido trabajando por nuestra cuenta. A lo largo de los años hemos visto que estábamos en unas organizaciones de primer nivel que trabajamos directamente con las personas. ¿Qué nos pasaba? Que trabajar solos, pues es lo que estamos aquí hablando todo el día. Trabajando solos, pues sí que podemos llegar a grandes cosas, pero seguramente juntos mucho más lejos, como se dijo también ayer. El segundo nivel es aquel segundo nivel donde con las de primer nivel monotemáticas sobre un tema se organizan. Son las federaciones. Esto es la UNAD, esto es FONGA y esto es FLAC. Son federaciones. Se organiza el segundo nivel. Y el tercer nivel se organiza, perdona, el segundo nivel sobre todo nos relacionamos para reflexionar sobre el tema concreto, para proponer sobre temas concretos y para tener sobre aquel tema concreto todos los conocimientos máximos que podemos tener en conjunto, no individualmente, sino en conjunto. El tercer nivel se organiza, las organizaciones de tercer nivel son fórmulas jurídicas que sobre todo se crean con el segundo nivel, cosa que en Río tenemos un mixto ahí, porque estamos con organizaciones de primer nivel y de segundo nivel, tenemos un mixto. Pero las de tercer nivel, sobre todo, lo que tienen que hacer es de lobby, son las que tienen que hacer todo lo que sea de incidencia política al máximo, pero con todo el trayecto de primero, segundo y tercer nivel. En drogas, la sociedad civil nace, como se decía, con las democracias hace más de 40 años. Es una respuesta ciudadana a los problemas de drogas en la sociedad y la necesidad de soluciones, sobre todo para las personas, las familias y los problemas de uso por el uso de sustancias. Nacen de esta manera. Su finalidad, lo que estamos haciendo todos, detección de los problemas que las drogas ocasionan en las personas, en las familias y en la sociedad. Nosotros estamos ahí, detectamos, pero también intentamos garantizar los derechos. O sea, estamos trabajando por los derechos de estas personas. Y tenemos otra finalidad, que es la de reivindicar, la de incidir en políticas públicas, ofertando soluciones o pidiendo las soluciones. Ofertamos nosotros mismos, como ayer se vio algunas organizaciones que empiezan para dar soluciones directas, pero también incidimos en que las políticas públicas actúen dando soluciones. Y creamos y gestionamos servicios de prevención, tratamiento e inserción. Pueden estar formadas por profesionales, por voluntarios, por usuarios de drogas, por familias, etc. En España, sobre todo, se iniciaron por las familias y por profesionales en un inicio. Las características que tenemos, yo creo que conocemos la realidad de las comunidades, de las personas que usan drogas. Estamos allí, como se ha dicho esta mañana, estamos en el territorio. Trabajamos en la comunidad y con la comunidad, con la complejidad, creando sinergias con otros agentes que operen en el territorio, sanitarios, sociales, educativos, judiciales y sobre todo con los agentes que operen en el territorio, también monotemáticamente con lo nuestro, quiere decir, que con la red que pueda haber de los servicios de drogas. Otra característica que se ha venido diciendo, somos flexibles y adaptables a los cambios continuos, tanto en las drogas que vienen al mercado como en los cambios sociales que se están dando. Esto también lo hemos visto durante todas estas jornadas. Somos un centro de innovación permanente. ¿Por qué? Porque estamos co-creando constantemente, adaptándonos y pensando en cómo podemos mejorar esa realidad y buscando estrategias para aportarlas. Trabaja desde un modelo de atención integral, biopsicosocial y respetando, como he dicho antes, los derechos humanos. La finalidad hacia las personas que tienen problemas de drogas es mejorar su calidad de vida. No vamos a salvar a nadie, vamos a intentar mejorar la calidad de vida, los acompañamos, hacemos reducción de daños y riesgos y facilitamos la integración sociolaboral. Donde lleguemos es el trayecto de acompañamiento que podamos hacer, pero no los abandonamos.
También favorecer la promoción y prevención, que también se habla estos días, de la salud en general. Favorecer la solidaridad ciudadana, porque nosotros incorporamos ayuda mutua, voluntariado, donaciones, empresas, creamos un ecosistema convivencial en el territorio, de buscar la mejora y la transformación social, como indico en el último punto. O sea, buscamos esa transformación social y sobre todo con vamos incorporando, conforme vamos viendo, buscando que hayan mínimas inequidades y con mayor énfasis lo estamos haciendo en este momento, por ejemplo, en género y estigma. No sé si os sentís identificados, pero os podíais sentir identificados. Pasaré esto muy rápido, pero el estigma, ya hemos hablado en muchas ocasiones, que es social. Ellos se lo han buscado, son unos violentos, son unos vagos, es una mala madre, no saben trabajar, pero es que también hay un estigma personal que esto va calando en las personas que nosotros tenemos, con lo cual yo me lo he buscado, yo no soy persona de derechos y tal, con lo cual todo esto tenemos que trabajarlo cuando estamos con estas personas. Pero sobre todo, aquí me quería insistir en el estigma institucional. Y es que se plantean las políticas de drogas en función si son merecedores o no de una respuesta, de una ayuda a estas personas. ¿Son merecedores o no? Yo tengo un problema cardíaco, seguramente lo tengo porque tengo colesterol, y tengo colesterol porque resulta que me alimento mal y no hago el ejercicio suficiente. Nadie se plantea que porque me lo he buscado yo no tenga que darme una solución. Y en cambio resulta que a nivel de drogas tenemos que buscar soluciones. O sea, los políticos muchas veces no se atreven tampoco porque esto les puede suponer, en muchas ocasiones yo lo he vivido, pues la ciudadanía en contra de ellos. Con lo cual tenemos muchísimo tema por hacer aquí. Las políticas de drogas y la sociedad civil. Cada gobierno, cada administración ha ido incorporando sociedad civil, porque se habla mucho de la incorporación, ya lo hemos visto, de la incorporación de la sociedad civil a las políticas de drogas. Pero cada gobierno lo ha hecho de forma diferente, llegando en algunas partes, eso es ideal, a la co-creación de políticas de drogas para la gestión para la gestión de los servicios públicos. Pero yo creo que en los 40 años que lleva la sociedad civil en este momento, nos hemos ido profesionalizando a lo largo de estos 40 años. Han demostrado su capacidad de gestión técnica, de calidad y evidencia científica. Que esto es algo que se nos está pidiendo. Hemos demostrado y podemos seguir mejorando todavía, como todo el mundo. Han demostrado su capacidad de adaptación y de innovación. Y ha demostrado su capacidad de resiliencia, que somos muy resilientes, pero también la transparencia y la buena gestión económico-financiera. Y, por supuesto, estamos incorporando siempre, y esto nos vamos marcando, auditorías de calidad y financieras, en la medida en que se va pudiendo. Voy a decir algunas cosas que ya la ponente anterior ha hablado. El coste de la no inversión en políticas de drogas, y yo hablo en reducción de la demanda, porque las políticas de drogas pueden invertirse en control de la oferta o en reducción de la demanda. Yo hablo de reducción de la demanda. Muchos estudios nos indican que la falta de inversión adecuada en políticas de drogas, reducción de la demanda, tiene consecuencias significativas a nivel económico y social. Según un informe del Informe Mundial sobre Drogas del 2019, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la inacción o la insuficiencia en medidas de conducir a un aumento de costos, la inacción o la insuficiencia de medidas pueden conducir a un aumento de costos asociados con la atención médica, la justicia y la pérdida de productividad laboral, etcétera. Otro informe del Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Toxicomanías del 2021 dice exactamente lo mismo. Otro informe de datos recopilados sobre el Instituto de Métricas de Evaluación de la Salud dice lo mismo. Y el NIDA, el Instituto sobre Abuso de Drogas, dice: su análisis sobre los costos de abuso de drogas y sustancias resalta la carga económica
que representa en el consumo de drogas su importancia a invertir en políticas de drogas basadas en evidencia. O sea, están hablándonos ya de lo que el anterior ponente ha dicho. Yo lo pongo en positivo y digo, la inversión en reducción de la demanda disminuye la morbimortalidad por enfermedades o accidentabilidad, disminuye los graves ingresos médicos de salud pública relacionados con el consumo de sustancias, entre ellos el SIDA, la hepatitis, la tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, disminuye la accidentabilidad, las bajas laborales, aumenta la productividad, disminuye el sufrimiento personal, familiar y social, disminuye la delincuencia funcional e incrementa la seguridad. Si todo eso es evidente y además, a continuación, un estudio que he logrado del 2002, se calcula que por cada dólar invertido genera una reducción de 4 a 7 dólares de costos, sobre todo en delincuencias relacionados con drogas, justicia penal y hurtos. Pero si le añadimos todo lo que es salud, resulta que esto se convierte que por cada dólar son 12 dólares que se van a no gastar, o sea, disminuir el gasto. Por lo tanto, ya hay estudios, ya hay otros estudios pequeños en España, la Generalitat de Cataluña o en Galicia, que nos van mostrando los costes de la no inversión, valorando todos ellos. ¿Qué nos pasa? Que la administración, tenemos que tener claro que la administración tiene que hacer la provisión de servicios. Quiere decir, la administración es la responsable del coste de tener presupuesto. Planifica, acredita a las entidades o al que quiera trabajar este tema y evalúa, está clarísimo. Pero a la sociedad civil tenemos que producir la gestión de estos servicios. La contratación pública tiene que ser absolutamente transparente. Hoy día hay muchas fórmulas de contratación, pero hoy día sobre todo la que existe es la subvención. Y la subvención es malo para la administración y malo para nosotros, porque lo que nos genera es una cantidad de papeleo, no me sale la palabra adecuada, de burocracia increíble. Y además hoy te la doy, mañana te la quito, te la subo, te la bajo, que hace que tú tengas unos servicios a los que tengas que mal gestionar como puedes. Hay otras fórmulas, como son los contratos y concursos, que estos dan más tranquilidad, que se pueden hacer una contratación con más acierto y luego con más, tampoco sale, con más estabilidad, perdón. Está el concierto social, está el acuerdo marco, está la gestión delegada. Hay muchas maneras de trabajar con la administración pública, con fórmulas jurídicas que para todos serán muchísimo más estables, pero es cuestión de que las pongan en práctica. Perdonad, que falta lo fundamental. Iba a decir qué bien Mirad, feliz. lo fundamental, no, ya es la última. La gobernanza en políticas de drogas, se ha dicho aquí también, políticas consensuadas. Diferentes partidos políticos del gobierno tienen que consensuar las políticas de drogas. Tienen que ser interdepartamentales. No puede ser que a mí no me toca. Resulta que vas a salud y dice, no, esto es social, a mí no me toca. Te vas a lo social y dice, no, esto es salud, que a mí no me toca. Estamos haciendo políticas de puertas giratorias, aquí no es constantemente. Por lo tanto, las políticas tienen que ser consensuadas, tienen que ser interdepartamentales y tienen que estar con todos los agentes territoriales, como también se ha dicho anteriormente. Por lo tanto, trabajo en red. Apuestas públicas claras con análisis de necesidades, planificación, pero junto a la economía. Se suele planificar mucho, dejarlo en papel, pero si no hay un presupuesto económico, pues eso no sirve absolutamente de nada. No hace falta llegar al todo, se puede paulatinamente empezar. Lo malo es pensar, no, es que todo esto no lo puedo hacer, por lo tanto no hago nada. Es cuestión de planificación también a largo plazo. Inversión estable presupuestaria, más allá de los ciclos de gobierno. ¿Qué nos pasa? Que viene un gobierno, resulta que has pactado una cosa, se acaba este gobierno y viene otra cosa absolutamente diferente, que todo lo que has trabajado pues se te puede venir atrás. Por lo tanto, la inversión y estabilidad presupuestaria tiene que ir más allá de los ciclos de gobierno.
y sobre todo el reconocimiento de la sociedad civil como socio prioritario de la administración, que trabajamos a la una. Y a nivel legislativo, en España, por ejemplo, estamos ahora con la ley del tercer sector, y están aplicando una ley de la Directiva Europea del 2014 que dice que los servicios de atención a las personas tienen que ser sobre todo gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Por lo tanto, la Directiva Europea pasa a los países tienen que hacer las leyes adecuadas para que esto sea así. Esperemos que vayamos mejorando y aquí estoy para las preguntas que queráis hacerme. Bueno, gracias, Feli. Hemos escuchado a Elizabeth y a Felisa hablar especialmente de la importancia de invertir en el desarrollo de políticas de drogas y de la importancia también de la incidencia y del rol de la sociedad civil en participar dentro de las acciones de una buena política de drogas. Y para eso vamos a tener ahora el testimonio de dos amigos de Argentina, Fabián Tonda y Fabián Mesina, que pertenecen a la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de nuestro país, que trabajan en la temática de drogas y nuevas adicciones. Y lo estoy leyendo porque se me cambió el nombre, no quería equivocarme. FONGA. Voy a empezar, el que va a comenzar es Fabián Tonda, pero voy a hablar de los dos, el perfil de los dos. Fabián Tonda es diplomado en adicciones en la Universidad de Quilmes, tiene un trabajo de 30 años en la temática, es presidente de la Fundación Ailén de Argentina, es miembro de la Junta Directiva de la FLAC y el actual presidente de FONGA. Fabián Mesina es operador socioterapéutico, se formó en el CHEIS, en el Centro Italiano de Solidaridad de Roma, Italia, y es fundador y presidente de la Posada del INTI, un programa de tratamiento residencial y ambulatorio, tiene varios residenciales y ambulatorios, en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, y es vicepresidente de FONGA en este momento. Los dejo. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Después de Elizabeth y Felisa, la verdad que poder continuar con algo tan claro como lo que expresaron se hace difícil. Me siento como frente a una práctica de las nuestras cotidianas. Tiene que ser rápida, rápida, concreta y en lo posible eficaz. Ese es el desafío de todos los días. Así que bueno, un poco era la idea era hablar de cada vez que nos juntamos en el Nodo Sur, llegamos destruidos y ahí juntamos como fuerza y ahí esta idea tomó fuerza de poder contar un poco de las incidencias políticas que a pesar de las dificultades que tenemos, pudimos ir construyendo y generando en el tiempo. Partimos de la base de lo que recién habló Felisa, cada 4 años hay elecciones. Cambian los gobiernos, cambian las autoridades con las que dialogamos. Una constante en la Argentina es, ¿seguirá Cedronar? Cedronar es la secretaría que planifica la estrategia de drogas. Entonces pasa un poco lo que decía Felisa. Yo me imagino una ronda del viejo huevo podrido entre salud, desarrollo social y jefatura de gabinete. Y entonces, como no la agarra nadie, sigue la Cedronar. Y ahí nos venimos moviendo en esa dinámica desde hace mucho tiempo. En este gobierno, Cedronar fue ubicada en salud. A mí me parece que está bien que esté en salud, si bien está todo en el marco de la salud pública, o sea que me parece que está bien integrada. Bueno, haciendo un poquito de historia, ¿verdad que ahí está? FONGA nace hace 34 años frente a estas necesidades que veníamos charlando. Eran un montón de instituciones dispersas queriendo incidir políticamente y no pudiendo lograrlo. Nucleadas por Novelli, en aquel momento se forma la federación. Pero este es muy sensible. Ahí está. Nosotros estamos presentes en 18 provincias de las 24 que conforman la Argentina. Argentina es un país muy extenso en territorio, pero con la población muy acumulada en las grandes urbes. Entonces ustedes van a ver en el mapa que nuestra principal interacción se da en la provincia
de Santa Fe, Buenos Aires principalmente, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, o sea, está como muy nucleado en la zona centro. Estamos planteándonos un trabajo de regionalización por nodo. ¿Por qué? Porque las realidades, de acuerdo a la región, son totalmente diferentes. Necesitamos realmente una federación federal que se haga fuerte desde estos lugares. En este momento, ustedes habían visto recién la cantidad de instituciones. En este momento nosotros somos 67 instituciones. Y esto tiene que ver directamente con la incidencia política que está teniendo la federación hoy, concretamente, en el tema de habilitaciones, resoluciones. Estamos sentados en todas las mesas de todos los ministerios que atraviesan la temática de la droga. Situación que la verdad hoy por hoy es de privilegio porque no la teníamos muy seguido. Tenemos en este momento trabajo de prevención, programas de tratamientos ambulatorios y residenciales, intervenciones territoriales, capacitación, investigación. Al momento tenemos 11.500 beneficiarios directos y 30.000 indirectos, con una cantidad de alrededor de 1.900 profesionales y 200 voluntarios. O sea que nos consideramos hoy como la red pública no estatal más grande de la Argentina. En esto de la incidencia, por ahí por los 90, el trabajo en drogas era totalmente informal. Eran todas instituciones que voluntariamente hacían lo que le parecía para mejorar la calidad de vida de las personas, incluso tomando modelos extranjeros que no tenían nada que ver con la idiosincrasia de la región, de nuestro país, de nuestra ideología. Entonces se hacía muy difícil. Una vez nucleados, se pudo avanzar en esto y llega como la primer ley que le da una situación legal a toda esa informalidad, que es la resolución conjunta ministerial que se construye con la Cedronar en aquel momento, el Ministerio de Salud, más. Después otro gran logro de incidencia política fue ingresar a las adicciones en el plan médico obligatorio. Eso lo que hacía ya con la creación de la Cedronar y el plan médico obligatorio es que prácticamente nadie se quedara sin tratamiento en la Argentina. Entonces, ahí Fonga tuvo una incidencia muy grande y me parece que es un logro importante. Y otra de las cuestiones que venimos atravesando es el tema de la Ley de Salud Mental y Adicciones que tenemos desde el 2010, que es una ley con un marco de respeto de los derechos y una ley maravillosa, pero que nunca ningún gobierno ha puesto la plata para llevarla adelante. Entonces tenemos una ley que no la cumple el gobierno, pero que nos atraviesa permanentemente en nuestro trabajo diario. Pasamos por diferentes momentos, primero peleándonos mucho, y después dijimos o fuimos observando que la ley, la verdad, no atravesaba nuestras prácticas, estaba hecha para prácticas manicomiales, para estructuras que infrinjan los derechos de las personas. Entonces decidimos trabajar en el marco de la ley, reforzando nuestro trabajo, nos fuimos incluyendo. Y ahí, acá con el compañero Chioso, tuvimos la gran oportunidad en el año 2019 de trabajar en una resolución, que es la resolución 05, que es la que hoy rige básicamente para la habilitación de los centros de tratamiento. Hoy ese modelo lo toman Entre Ríos, La Rioja, Córdoba, Santa Fe. Estamos trabajando fuertemente con la provincia de Buenos Aires, así que le dio un marco de incidencia sumamente importante para nosotros. Hoy, en este marco de adecuaciones y habilitaciones, nos encontramos con un problema parecido al que recién decía Feli. Por un lado, la ley nos reclama casas amigables de contención, abiertas y demás. Y por otro lado, sanitariamente nos piden casi funcionar como una clínica.
para la que no tenemos el real ingreso para cumplir con esto. Entonces, la misma ley y los que la interpretan o la ejecutan nos ponen en esta ambivalencia de que nos piden ser algo y por otro lado nos piden ser otra cosa. Entonces, estamos tratando ahí de poder zanjar esta diferencia, teniendo muy claro como federación y como organización de la sociedad civil que nuestra tarea no es reemplazar al Estado. Nuestra tarea es trabajar con el Estado y formar una red de contención que permita cambiarle la calidad de vida a las personas. Lo dejo con mi compañero Fabián. Fabián. Gracias. Un dato que decía Fabi, que no es menor, la ley de salud mental y adicciones estaba dentro de su plano, el cierre de las comunidades terapéuticas. Por eso entiendo que la incidencia que hubo desde la federación para construir esa medida fue interesantísimo porque sobrevivimos frente a una situación concreta de cierre, ¿no? Zona de derrumbes en Colorado, ahí aparece. ¿Por qué este concepto de derrumbe se nos ocurre como posibilidad? Le cuento algunos datos que encuadran, que se dieron a conocer en febrero ahora de 2024. Lo dio a conocer el observatorio de la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, donde habla claramente de la situación con que estamos, donde de alguna manera tenemos que contextualizar. Estamos hablando de 14,2 de indigencia, que pasó a 15 en enero. La pobreza ha subido del 49,5 en diciembre al 57,4. La desocupación, país en 5,4 y en regiones de 9,3. Se especula para esta época, en abril, alrededor del 60-70%. Esto está claro que este proceso tiene que ver, digamos, no solo con este último tiempo que ha profundizado la crisis, pero que estos niveles de indigencia, de desocupación y demás que van a seguir creciendo, nos preocupa y muchísimo, porque vemos que tiene una incidencia en el funcionamiento de un montón de cuestiones, ¿no? No quedamos por fuera de todo esto. Está claro, como decía, que este proceso tiene que ver con 10 años de deterioro y de políticas públicas desastrosas, que en los últimos 4 meses, como le decía, se profundizó de tal manera que estamos al borde de una catástrofe social. Podríamos tomar, digamos, estos últimos periodos, digamos, de gobierno, donde de alguna manera se construyó este contexto, digamos, ¿no? De 2015 al 2019 se aplicó un neoliberalismo clásico que planteó en términos de salud mental y adicciones recortes en los presupuestos, de regulaciones, privatizaciones, procesos de mercantilización de la salud, y tantas otras cuestiones que creo que se repiten en distintas. Pero había una cuestión que seguían manteniendo cierta presencia acotada del Estado, pero una presencia que de alguna manera generaba acompañarnos para que no se generen ciertos desmadres, digamos, ¿no? En la última gestión de gobierno, 2019-2023, la mirada fue distinta, donde se centró en una dinámica estadocéntrica, digamos, ¿no? Donde todo pasaba por el Estado, donde se pretendió generar intervenciones que corrieran al tercer sector de manera significativa. Casi diría en el tema de adicciones o en las instituciones que trabajamos en drogas como buscando una especie de desaparición, digamos, ¿no? La intención de monopolizar la intervención estatal fracasó. Dado la demanda social requerida, no se supo sostener solamente con buenas intenciones. Se generó una situación concreta en el COVID, básicamente, donde se declaró en marzo la pandemia en Argentina y las organizaciones de la sociedad civil en abril comenzamos a dar atención presencial. Y el Estado al año y medio, todo ese tiempo se mantuvo de manera virtual. O sea que hubo un contraste muy fuerte entre el compromiso territorial y la cuestión relacionada a la presencialidad y a lo virtual, ¿no? En la actualidad nos encontramos dentro de una singularidad
el presidente que asumiera en diciembre de 2023, plantea que su mirada es dentro de un marco del anarcocapitalismo, donde les comento algunos de los ejes que propone. Propugna la eliminación del Estado, dado que considera la participación de este en la economía y en la vida de las personas casi innecesaria e incluso perjudiciales. Descalifica la participación del poder legislativo y judicial, considera que la justicia social es una estafa piramidal, entre tantas cosas de este estilo. El referente, por ahí los compañeros españoles lo conocen, el referente ideológico es el español Jesús Huerta del Soto, que tiene, digamos, un amplio proyecto, digamos, de armado desde esta mirada, ¿no? Cuando hablamos de financiamiento y políticas públicas, si bien parecieran que estos modelos son como contradictorios, antagónicos entre sí, ha sucedido algo curioso en estos tiempos. Los primeros prorrogaron, como les decía, toda la implementación de la ley de salud mental, no intervinieron, la prorrogaron, tiraron para adelante, decretaron una ley de emergencias en adicciones donde no se dispuso ningún dinero, ningún tipo de apoyo, rara forma de declarar una emergencia y no financiarla. Desde esta gestión que hablábamos, desde el Estado céntrico, digamos, desde el estadocentrismo, como decía, que proponía una reducción de daños edulcorada, sin tener en cuenta las multiplicidades que atraviesan la problemática, y donde se priorizaron los espacios de acompañamiento por encima de las necesidades y de los consultantes, demonizando las internaciones en comunidad terapéutica y demás. Hasta llegar a hoy, donde el adicto, palabras textuales del jefe de Estado, el adicto haga lo que quiera, pero no pretenda que vayamos a pagar su fiesta. Es aquí que en este recorrido se genera algo curioso, porque en definitiva, el punto en común que existe entre estas gestiones tiene que ver con la deshumanización del sujeto, donde se termina siendo una presa fácil de un mercado sediento de vulnerabilidades. Podríamos hablar un montón de situaciones, pero hay cuestiones muy complejas y muy simbólicas. Hoy el Ministerio de Desarrollo Social pasó a llamarse Secretaría de Capital Humano. O sea, desde el concepto colectivo se termina poniendo encima lo individual por todo esto. Está claro que dentro de este esquema de funcionamiento, plantear que la estrategia de atención integral, integradora e integrada es casi una utopía, es una forma de planificar que evidentemente en este momento no podemos. A ver, cerrando ya porque teníamos dicho esto, la lectura de las organizaciones civiles que estamos trabajando en drogas y las posibilidades de financiamiento que tenemos es nula, porque el panorama es bastante apocalíptico en ese sentido, porque las políticas públicas precisamente es la no política, y la política de Estado ha sido la incertidumbre. Este panorama no es gratuito, se están cerrando dispositivos, se están perdiendo derechos de acceso a la salud y un montón de cuestiones que podríamos hablar un montón de tiempo. Para cerrar, pensaba en esto de la federación y el rol de dar discusión, generar incidencia y demás. Y recordaba, ya cierro acá, un concepto que leía alguna vez y que veía que le entregaba un fósforo, una cerilla a un compañero, no, me trajeron unos palillos, pero y lo rompe fácilmente, ¿no? Después le acercan 5 y cuando lo intenta romper no puede. Creo que este es el concepto de la federación. Esto de somos FONGA, somos red, apunta a generar esta dinámica. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir intentando que a pesar de estas cuestiones vamos a dar pelea. Disculpen que no pude estar claro.
Gracias. Ahora vamos a seguir con Lola Capdepón, desde UNAD, como representante de UNAD, la Red Estatal de Adicciones, que es una red que integran 210 organizaciones sociales del ámbito de las drogas y adicciones en España. Lola es Lola Capdepón Balaguer, perdón, porque me dijo que pusiera sus dos apellidos. Es licenciada en Ciencias Políticas y máster en Cooperación al Desarrollo. Es técnica en Incidencia Política y coordinadora del Nodo España de la Riot y representante de UNAD ante el Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre Drogas. Ella, junto con Oriol Esculies de la Asociación Proyecto Hombre, nos contarán sus experiencias de participación de la sociedad civil en espacios decisorios internacionales. Oriol es delegado internacional de la Asociación Proyecto Hombre ante los organismos internacionales como Naciones Unidas, las instituciones europeas o, por ejemplo, la RIOD. Recientemente, coordinador global de la Iniciativa de Prevención de la Declaración de Oviedo. ¿Me oís? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿La energía? ¿Bien? Bueno, Oriol y yo vamos a intentar ser rápidas, concretas y eficaces, como decía Fabián. Somos dos organizaciones españolas, pero no vamos a hablar de la incidencia en España, sino en Europa y en la ONU. Yo concretamente voy a hablar de Europa, de la experiencia del Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre Drogas, que me imagino que muchos de vosotros y vosotras no conoceréis, así que voy a contextualizar un poquito. Si me podéis poner el PPT. Genial. A ver. Va, genial. Vale, esta es la de después de comer. Aquí está. A ver si es esta. Sí, perfecto. Vale. Bueno, el Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre Drogas es un grupo experto de la Comisión Europea que integramos 45 ONGs de Europa, varias españolas, entre ellas 3 que somos también parte de RIOD, que somos Proyecto Hombre, UNAD y ABD. Somos entidades diferentes, heterogéneas, con distintos posicionamientos, trabajamos en distintas cosas, algunas en prevención, otras en reducción de daños, otras en tratamiento, otras somos redes como UNAD. En definitiva, es un grupo bastante heterogéneo. Y el propósito de este foro es proveer una plataforma de diálogo formal entre la Comisión Europea y la sociedad civil organizada europea, que apoye la formulación e implementación de la política de drogas a través de la experiencia basada en la práctica. Vale. El origen de este foro viene de 2008, cuando el Parlamento Europeo publicó el Libro Verde sobre el papel de la sociedad civil en la política de la Unión Europea en materia de drogas. Y quería hacer esta explicación previa de qué es esto. Vale. Porque me parece importante resaltar que no somos una red de ONGs, somos un órgano consultivo creado a voluntad de las instituciones europeas. Y esto cambia mucho el juego, sobre todo lo cambia a la hora de hacer incidencia política. Porque claro, si la Unión Europea ha creado este espacio es porque tiene voluntad de escuchar a la sociedad civil organizada que trabaja en el terreno y tenerla en cuenta a la hora de formular, implementar y evaluar la política europea de drogas. Esto, por supuesto, no quiere decir que todo lo que les trasladamos y elevamos lo hagan. Hay cosas que acaban trasladándose a los documentos y a las políticas y otras que no. Pero la voluntad de escuchar está ahí. Formamos parte del juego, somos un actor más con un reconocimiento formal. Y como decía Felisa, lo público es de todas.
Este foro se reúne una vez al año en Bruselas y lo que hacemos es aprovechar esta reunión para convocar una reunión conjunta con los Estados miembros de la Unión Europea. O sea, nos reunimos las 45 ONGs con todos los Estados miembros de la Unión Europea, que son personas concretas que llevan el tema de drogas en sus países. Este grupo, en los estados, se llama Grupo Horizontal de Drogas y tiene una presidencia rotatoria cada 6 meses. Y resulta que en el segundo semestre de 2023, el año pasado, esa presidencia le tocó a España. Cuando tienes la presidencia, eso significa que tienes el poder, por así decirlo, de marcar la agenda y decidir las prioridades que se van a llevar a cabo en esos 6 meses. Y este es el ejemplo concreto que quería traer hoy aquí. Hemos participado en muchísimos procesos desde el Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre Drogas, pero voy a hablar de este en concreto, que fue durante la presidencia española, que puso entre sus prioridades el tema de salud mental, era algo que quería trabajar y todo ese trabajo derivó en la aprobación por parte de todos los estados de un documento de conclusiones del Consejo sobre las personas que padecen trastornos relacionados con el consumo de drogas que se producen conjuntamente con otros trastornos de salud mental. Esto, como os decía, son documentos que aprueban los estados. Las ONGs no votamos ahí, pero nos tienen en cuenta. Y la presidencia española mantuvo varias reuniones con nosotras, con las ONGs, donde pudimos aportar. Nos invitaron incluso a una sesión suya a que pudiéramos dejar claro nuestra posición sobre ese tema. Y puedo dar fe, y Oriol también, que muchas cosas de las que nosotras propusimos están reflejadas en el documento final, sobre todo en tema de terminología. Y sobre esto voy a aprovechar para poner un trocito pequeño de un vídeo entrevista que le hemos hecho a Elena Álvarez, que es la representante de España en este espacio, en el que cuenta un poco cómo ha sido este proceso, cómo hemos participado nosotras y si me lo podéis poner. Somos 45, pero de Riod estamos ABD, Proyecto Hombre y UNAD. Españolas hay más. Perdón, aprovecho, si ellos terminan rápido, vamos a dejar 5 minutos para preguntas, 5 minutos porque después nos esperan con un almuerzo especial y entonces vas a poder hacer, Mariví, la pregunta si querés. Es cortito, ¿eh? Me gustaría o nos gustaría conocer cuál es la experiencia que ha vivido la presidencia de España a través del Plan Nacional sobre Drogas y a través del Grupo Horizontal de Drogas, que me gustaría que nos contase en qué consiste y cuáles han sido sus prioridades. En efecto, en el segundo semestre del 2023, hace nada, se terminó la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que realmente lo que significa es que España preside el Consejo de la Unión Europea. Y el Consejo es el que dentro de la Unión Europea se encarga de establecer las prioridades. ¿Qué permite a un país cuando es presidencia del Consejo de la Unión Europea? Precisamente lo que permite es poder focalizar un poco más las prioridades que se consideran que son más importantes en ese momento. En concreto, y centrándonos en lo que tiene que ver con las drogas ilegales. Hay un grupo específico, que es el Grupo Horizontal Drogas, que lleva todos los temas que tienen que ver con drogas en la Unión Europea. Es un grupo del Consejo, como digo, es un grupo técnico que prepara los diferentes temas, habla de las diferentes prioridades y también legislativas, tanto de prioridades políticas como legislativas, y finalmente esto termina siendo aprobado por los ministros de los Estados miembros. O sea que el Consejo son los países, son los ministros. Nosotros, durante la presidencia, desde el Grupo Horizontal Droga, presidíamos este grupo, que significa que poníamos en la agenda los temas que se querían tratar. Y además, bueno, pues había una persona que era la jefa de la delegación, que en concreto era yo, y que llevaba todo este tema. Nosotros hicimos una serie de prioridades y había prioridades más centradas en el tema de reducción de la oferta, que no me voy a referir a ellas, y sí me quiero centrar en las de la reducción de la demanda,
que fundamentalmente fueron dos. Una tiene que ver con salud mental, es decir, tratamos de ver, de trabajar en todas aquellas personas que tienen algún trastorno por consumo de sustancias y además tienen otro trastorno de salud mental. Y la otra prioridad que tuvimos tiene que ver con la reducción de riesgos y daños. España tiene una gran trayectoria en la reducción de riesgos y daños y también tratamos este tema en una reunión de coordinadores nacionales de drogas, que son los máximos representantes de drogas en los diferentes países de la Unión Europea. Y estas fueron fundamentalmente las prioridades centradas en salud. Entonces, invitamos a la sociedad civil. Hicieron una presentación, nos contaron cuáles eran sus preocupaciones y les pedimos además también que hicieran un documento en el que todo esto quedara plasmado. Hicieron un documento desde el foro de la sociedad civil que hemos tenido muy en cuenta a la hora de hacer el documento final. Bien, ya termino. Un segundito. Un segundito. Sí, un segundito. Solo quiero extraer 3 cosas de esta experiencia. Una es que la sociedad civil organizada tiene un conocimiento único proveniente de la experiencia que aporta un valor añadido a las políticas públicas que debe integrarse en las mismas. Otro, es fundamental contar con mecanismos de participación formal a todos los niveles, local, estatal, regional e internacional. Luchar por estos espacios es una acción de incidencia en sí misma. Y por último, que las ONGs podemos influir en las políticas públicas que nos afectan a través de estos mecanismos. Y este es un camino para la incidencia, pero no es el único. Gracias. Bueno, seré breve. Voy a hablar de Naciones Unidas. No sé si sabéis, la Comisión de Estupefacientes es el órgano primario en el mundo, Prime Body, donde de alguna manera supervisan o lo que llaman contrarrestan los Estados miembros los problemas relacionados con las drogas en el mundo. La sociedad civil cada vez está más activa en cantidad y en calidad, más organizada, Naciones Unidas. Y como no tengo tiempo, simplemente ya había pensado solo centrarme en uno de los principales, por no decir el principal, mecanismo de incidencia como sociedad civil en Naciones Unidas, en lo que es la Comisión de Estupefacientes que reúne a los estados en la sede de Naciones Unidas en Viena, que es el Comité de ONGs de Viena. Creo que la conforman como 500 organizaciones, porque es un universo, os podéis imaginar, bastante caótico. Para incidir una única ONG es muy complicado, entonces nos agrupamos y de alguna manera le delegamos a este comité la interlocución con los altos mandatarios, etcétera, y tiene, podríamos decir, bastante poder porque selecciona, por ejemplo, qué representantes de sociedad civil van a intervenir en un debate o en otro, en una mesa, en un plenario, etcétera. Aquí está la página web. Entonces, uno de los debates que está saliendo en los últimos tiempos en acta, digamos, en la asamblea que se celebró hace 3 semanas en el marco de la sesión regular de la comisión, es la poca implicación de organizaciones de América Latina. ¿Sí? Pero con diferencia. Hay mucha más implicación de organizaciones de sociedad civil de Europa, de Asia y de África, pero no de América Latina. Ahora no tengo tiempo de ahondar en los motivos por el que pasa así, pero sí que os digo que es inversamente proporcional a la representación política de los países de América Latina allí. ¿Sí? Con lo cual yo intuyo y me pongo en la piel de los gobiernos de América Latina en Viena y yo no sentiría la presión de la sociedad civil como a lo mejor sí que sienten los políticos de Europa con la proporción y digamos la intensidad de acciones que estamos desarrollando en estos espacios. Entonces, ayer tuve la ocasión de hablar con el presidente del Comité de ONGs de Viena, de la izquierda, Matej Kosir, esloveno, que es, digamos, que trabaja sobre todo en temas de prevención, que a la vez el comité, que por ejemplo está muy implicado como observador, y él personalmente en toda la iniciativa esta que os intenté explicar brevemente el otro día de la declaración de Oviedo. Y nada, me mando un saludo para todos vosotros. En la derecha, porque hubo elecciones de vicepresidencia, se eligió a Esteban Woods de Argentina, con lo cual, pues eso también puede ser una oportunidad. También esta mañana Esteban me mandaba un saludo para vosotros.
una oportunidad de conectar mejor América Latina con Naciones Unidas, ¿sí? Y entonces simplemente me trasladó unos comentarios, Matei, que os traslado, son 2 diapositivas, ¿eh? Y dice él, simplemente traslado lo que ha dicho él, con respeto a la participación de las ONGs de América Latina, el Comité de ONGs de Viena ha establecido un grupo de trabajo regional ad hoc para América Latina. Sin embargo, debido a la falta de miembros en la Junta de esa región, el grupo de trabajo no estaba activo. Ahora, con la elección de Esteban Buch de Argentina, nuevo vicepresidente, estamos planeando revitalizar el grupo. Esto es un guiño para que una invitación a que podáis participar más en este grupo. Además, en el proceso de preparación de la revisión intermedia de los 10 años del Plan de Acción de los Estados en materia de drogas, hemos establecido una colaboración fructífera con la Coalición Americana sobre Políticas de Drogas de la OEA y buscando que esté más equilibrada, contando con todos los ámbitos. Y la segunda y última, intentamos comprometernos más con las ONGs latinoamericanas y las invitamos a solicitar su adhesión al Comité de ONGs de Viena. Adjunto nuestro último informe, que fue un informe muy potente y participativo que pudimos presentar ante los estados. Son 30 páginas, luego os paso el enlace. Algunas de nuestras actividades, por ejemplo, es la selección de ponentes para los diferentes eventos en la ONU, plenarios, mesas de diálogos informales, etc. Aquí está el report de que muchos creo que habéis participado. La página web está todo ahí colgado y podéis consultarlo. Bueno, también me comentaba que Matei, que está a disposición y que le encantaría poder participar en cualquiera de los eventos que Riot está organizando y está a vuestra disposición. Gracias. Bueno. Gracias, Oriol. Muy importante tu invitación. Llegó el momento de las preguntas. Si es que hay alguna pregunta dirigida a Elizabeth, a Felisa, iba a decir a Florencia, o a los Fabianes, o a Lola y a Oriol. Allá atrás hay una pregunta. Ernesto. Sí, para Elizabeth, me pareció muy interesante. No se te escucha. Para Elizabeth, me llamó mucho la atención la presentación, me agradó mucho. Una pregunta en concreto es si no se han tomado en cuenta las limitaciones de los marcos lógicos para planificar, para trabajar en estas cosas, y si se ha considerado la posibilidad de poder utilizar, por ejemplo, teorías del cambio en estas materias. Algo... Ernesto se desconectó. Wow. Entonces hago el comentario general. Bueno, pero acércate más el micrófono porque no se te escucha. Ok. Creo que digamos... ¿Cómo? Se la vamos a enviar a la pregunta, igual. Bueno, Sí. exacto. A mí de todos modos es una cosa que me preocupa mucho, ¿no? Creo que el sistema de Naciones Unidas está avanzando mucho en incorporar teorías del cambio como mecanismo de planificación, que es una fórmula alternativa muy pertinente para el trabajo a los marcos lógicos. Y por tanto creo que en nuestro caso deberíamos trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Porque en el fondo el marco lógico puede permitirnos una buena foto de la consistencia interna de los proyectos, pero no nos dice nada de la pertinencia de lo que se está haciendo efectivamente, digamos, ¿no? Y la teoría del cambio, en cambio, significa justamente centrar el foco en cuál es el problema, de qué modo pretendemos transformarla, digamos, llevar adelante la transformación correspondiente, etcétera. Y es un planteo totalmente diferente, ¿no? Gracias. Bueno, gracias a vos. ¿Alguna pregunta más para alguien? Si podemos cortar ahora, nos están esperando, no queremos demorar a las personas que nos están esperando. Muchísimas gracias a todos. A la tarde retomaríamos alrededor de las 3 de la tarde para el final de la jornada. Muchísimas gracias a los que están online. Hay una, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Sea de tanto interés como ha sido esta.
y todas damos entonces paso al siguiente panel sobre